ante la vida. Y hay gente que la desarrolla de distinta forma y hay gente que no la desarrolla. Todo depende de cada uno, amado hermano. Entonces, estaba buscando también algunos autores en terminología de la esperanza y encontré dos que me llamaron mucho la atención. Permítame compartirlos. El primero dice: donde hay esperanza, hay vida. Nos llena de coraje y nos hace fuertes otra vez. Esto lo dijo Ana Frank. El segundo es: la esperanza reside en los sueños, en la imaginación y en coraje, en aquellos que se atreven a convertir sus sueños, donde Jesús entró sumo sacerdote para siempre. Y cuando yo leí esto, hermanos, entendí que Dios era quien hablaba a mi corazón por nosotros como precursor. Hay tipos de anclas, algunos tienen 5, algunos 6, algunos 3, algunos 2, pero este tipo de barcos tiene bastantes anclas. Entonces, el ancla es un símbolo, bueno, más bien se usa como herramienta en un barco para que cuando viene la tormenta, cuando la marea sube, entonces el barco no se mueva. El barco no ande de aquí para allá. No. Cuando el ancla es lanzada, el barco permanece firme. Y yo creo que es lo que el autor de Hebreos nos quiere dar a entender, que pese a las tormentas, usted y yo permanezcamos firmes, que tengamos una esperanza que no cambia. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces, la esperanza es una actitud saludable a mi manera de ver, hermanos. Y esperarlo. Hay nuevo pastor de jóvenes me decía que el año nuevo es una hoja en blanco que Dios nos da. Y yo me quedé pensando y dije, ¿será? Pues en ese entonces no veía las cosas como las veo hoy. Pero realmente tiene razón. El año nuevo es una hoja en blanco. Y es una hoja en blanco que Dios te da para escribir algo nuevo. Olvídate de los errores del pasado. Olvídate de las cosas que no hicimos bien el año pasado. Y a partir de este año, ve las cosas desde otro punto de vista. Ve las cosas como Dios quiere que las veas. Olvídate de todo lo que te salió mal. Por eso Dios nos da a partir. ¿Cuál es el significado de un año más, un año menos? Realmente no sabemos cómo va envejeciendo nuestro cuerpo. Pero Dios te da un año nuevo para que escribas algo nuevo, para que te olvides. Y Él muchas veces, si nosotros venimos delante de Dios y pedimos perdón, Él se olvida de los pecados del pasado, pero nosotros los seguimos trayendo al presente. Y es a donde yo quiero llegar esta noche y que reflexionemos en esto, hermanos, como hijos de Dios. Amén. Entonces, es abrumador y deprimente pensar que lo que usted está enfrentando no puede cambiar ni resolverse. Para la persona que ha perdido toda esperanza, la vida se parece a un oscuro túnel. Entonces, hermanos, este año es un año maravilloso. ¿Por qué? Porque estamos vivos, para empezar. Hay gente que ya no llegó al 2019, o gente que terminó el 2018 enfermo en una camilla, postrado, y empezó y sigue postrado en una cama. Usted y yo tenemos la bendición de estar este día en la casa de nuestro Señor. Y desde este punto de vista, desde esta forma de ver las cosas, eso ya es ganancia, amado hermano. Amén. Bueno, acompáñenme ahora sí a nuestro texto principal en Juan 21, por favor. Abramos nuestras Biblias en Juan 21. Vamos a leer la palabra. Este es uno de mis capítulos más duros donde Dios me ha hablado. Me encanta y quiero leerlo junto con usted. Los hermanos de producción nos van a ayudar también en la pantalla, pero es importante que traigamos nuestra Biblia, hermanos. Amén. Entonces yo leo uno y usted lee el siguiente. Vámonos despacio pero entendible. Amén. Bueno, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche
no pescaron nada. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Estuve estudiando esta palabra y los codos quiere decir más o menos aproximadamente 200 codos, son 95 metros. Entonces no estaba tan cerquita, pero tampoco estaba a kilómetros. Son más o menos 95, 100 metros. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Ok, a partir de aquí voy a leer yo, amado hermano. Sígame con la vista. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena del Señor había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta noche por tu palabra, gracias porque hasta este día has estado con cada uno de nosotros. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y que nuestro corazón pueda recibir esta semilla, Dios. Que podamos hacerla carne en nuestra persona y que podamos, Señor, no solamente escucharla, sino llevarla por obra. Queremos meditar, queremos asirnos de tu palabra, Señor. Queremos que seas tú quien siga terminando la obra en nuestras vidas. Oramos, Señor, por esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Habiendo leído esto, en este capítulo quiero desarrollar 4 capítulos o características a desarrollar. Y la primera de ellas son 2 cosas importantes. Cuando pierdes la esperanza, estamos viendo que los discípulos se reunieron después de que Cristo había sido crucificado. Lo último que hubo entre Pedro y el Señor Jesús fue una mentira, fue una negación,
fue un canto del gallo y fue la cruz para Cristo. Pedro ha perdido la esperanza, hermanos, en este capítulo. Ha regresado a hacer lo que hacía antes, a pescar. Pero hay cosas que Pedro no sabe, y que es que en este mismo capítulo se va a encontrar con el Señor. Entonces, Pedro ha perdido la esperanza, muchos de ellos también. No estaban los 12, es verdad, pero estaban 7, y ahí los menciona. Entonces, Pedro se aparta con sus hermanos ahora en Cristo. Han pasado ya 3 años juntos con el Señor, y a Pedro se le ha perdido la brújula totalmente. Ha perdido la esperanza, su maestro ya no está. Usted se ha imaginado en este tipo de cosas. Pedro había dejado su familia, Pedro había dejado su trabajo, caminó 3 años con Jesús, lo había dejado todo por él. Mas sin en cambio Pedro no podía ver que Cristo había resucitado. Su esperanza ya no estaba, mas sin en cambio la va a recuperar en este capítulo. Y son 2 cosas importantes. La primera es que cuando alguien te decepciona, tienes una expectativa alta de esta persona y de repente las cosas no salen como tú esperas. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. Cuando tú esperas algo de una persona y esta persona no cumple, pierdes la esperanza y te desilusionas, ya no quieres confiar. Le pasa mucho a los jóvenes, ¿no? Su primer amor, o se enamoran de una chica, de un chico, y de repente las cosas no salen. Son jóvenes. A los adultos también les pasa. Su primer empleo. Y a veces pasa que pones la esperanza en donde no tenía que ser. Y cuando esto pasa, es difícil volver a confiar. La segunda es esa. Es que ya no es tan fácil volver a confiar. Ya no es tan fácil abrirle el corazón a una persona, abrirle el corazón a una oportunidad, a un trabajo nuevo. Pues dices, es que yo ya hice todo lo que tenía que hacer y no salió. O aquel emprendedor que emprende un negocio y el negocio no sale, y entonces se viene abajo y no, pues ya lo intenté una vez, otra vez, ¿ahora para qué? Y a veces eso pasa, hermanos. De verdad, la vida a veces nos va a dar lecciones realmente muy duras y tenemos que estar muy despiertos para ver en dónde vamos a poner nuestra esperanza. Entonces, los apóstoles perdieron de vista al Señor Jesús. Jesús ya lo importante aquí, hermanos, es que Jesús ya había cumplido el plan eterno. Cristo ya había venido a la tierra, Cristo ya había sanado enfermos, Cristo ya había cumplido las palabras de los profetas en el Antiguo Testamento. Todo lo que David cantaba, todo lo que Salomón escribía, Cristo ya lo había cumplido. Pero los apóstoles estaban desesperanzados, habían regresado a lo que hacían antes. O sea, realmente ellos tenían otro concepto. Ellos no sabían que Cristo les había anunciado su muerte. Y a Pedro se le ocurrió decir, no te ocurra eso, maestro. ¿Y qué le dijo? Señor, apártate de mí, Satanás. Entonces, no era lo que ellos esperaban. Ellos esperaban otra cosa, ellos esperaban un libertador, ellos esperaban el imperio en ese momento, y a Pedro como segundo y Juan como tercero, tal vez, no lo sé. Ellos esperaban otra cosa. Y cuando Cristo es crucificado, pierden todo. Pero Cristo estaba esta noche con ellos. Esta noche el Señor iba a tener un reencuentro con ellos, porque ya había habido un encuentro, ya habían caminado con el Señor. Muchas veces nosotros ya tenemos, ¿cuántos años tienes en la iglesia? 5, 6, 7, 8, 9, los años que sean. Pero realmente tu encuentro fue hace tiempo, y te has olvidado, has dejado tu relación con Dios, y no has mantenido ese encuentro cercano con tu Señor, no has alimentado esa relación personal. Y a veces nos pasa eso. Déjame decirte algo, tú y yo tenemos que tener un reencuentro con nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Muchas veces los predicadores de hoy en día tienen la culpa de esto. Y los cristianos, nosotros los cristianos más, porque nos vamos como la hojita del árbol, de aquí para allá. Y entonces vienes a la iglesia 1 mes, 2 meses, y te dicen, no, es que yo veo, hermano, que usted va a poner un negocio y le va a ir bien.
y va a ganar miles y miles. Y entonces, amén, todo el mundo. ¿Quién no quiere ser bendición? Todo el mundo. Y cuando esas cosas, ¿y qué pasa cuando se va un ser querido? ¿Qué pasa cuando te corren del trabajo? ¿Qué pasa cuando lo que planeaste no salió como tú esperabas? ¿Tiene la culpa el evangelio? ¿De verdad tiene la culpa el evangelio? ¿O nosotros pusimos mal nuestra esperanza? Yo quiero que usted y yo reflexionemos esta noche. El evangelio es perfecto, amados hermanos. El evangelio me ha dado vida. El evangelio me ha dado una nueva forma de mirar las cosas. Me ha dado una familia, me ha dado un motivo, me ha dado sueños. ¿Te los ha dado a ti? Seguramente que sí, porque Cristo es el evangelio, hermanos. Él es las buenas nuevas. Amén. Lo segundo, número 2, lo que no se ha perdido. Lo que no se ha perdido. A pesar de que ya no está el maestro con ellos, a pesar de que Lucas, Marcos, Mateo, Juan, Pedro, Jesús era el centro de su vida. Y a pesar de que ya no está, hay cosas que no se han perdido. Y quiero mencionártelas esta noche. La primera es los amigos. Los amigos. Porque cuando tú vienes a Cristo, haces hermandad con las personas. Ya el que está a tu lado, si sigue siendo un desconocido para ti, es tu problema. Si no has tenido la voluntad de siquiera saludar al hermano que está a tu lado, no digo que se cuenten toda la vida, pero al menos conocer quién es. Por eso siempre que comenzamos y que venimos a la iglesia, nuestro pastor nos dice, saluda al que está a su lado, porque hay que desarrollar un lazo fraternal. Y cuando estábamos en el mundo, ahí empinándonos la botella o en las fiestas con la comadre, ahí todo el mundo, super brothers y amigos. Y aquí en la iglesia no puedes siquiera saludar a la persona que está a tu lado. No puedes entablar una relación. Cuando llegamos a Cristo, tenemos que ser hermano del que está a un lado. Y tenemos que darnos a conocer también. Por buenas cosas, claro. Siempre estar dispuesto a ser amigos. Pedro no ha perdido los amigos. Pedro se fue a pescar y mira lo increíble de todo esto. Es que lo siguieron. Número 2, aún tiene los dones. Dios te ha dado dones, hermano. Yo no sé cuáles son tus dones, pero aún cuando has perdido la esperanza, tus dones siguen ahí, porque son irrevocables. Amén. Entonces, Dios te ha dado dones, analiza cuáles son tus dones. Por eso hay cursos de desarrollo de la vida cristiana para identificar nuestros dones. Y Pedro tenía un don espectacular de liderazgo. Cristo vio algo en él, nuestro Señor, y lo llamó. Y mira que si no tiene dones Pedro, ahí en la misma escritura, en Juan 21:3, le podemos dar lectura. Juan 21:3, 1, 2, 3. Así es. Simón Pedro dijo, voy a pescar. ¿Y qué dice que hicieron los discípulos? Vamos contigo. Ni siquiera les dijo, acompáñenme, vamos a pescar. Él dijo, voy a pescar y todo, vamos a pescar. Pedro tenía un imán, amado hermano. Pedro tenía un liderazgo que lo que hacía Pedro, ahí estaban sus hermanos, ahí estaban sus apóstoles junto con él. Pedro tenía liderazgo, él no lo había perdido. Tenía un don de gente, tenía carisma, sabía lo que hacía. Y entonces dice que lo siguieron. Entonces nuestra tarea es descubrir qué dones nos ha dado Dios. No me gusta mucho compartir, hay hermanitos que desafortunadamente se han ido de la iglesia y los veo afuera y siguen siendo mis amigos. Ya no somos hermanos en Cristo porque ellos ya no se congregan, pero somos amigos y yo les amo y estoy siempre orando por ellos y siempre que los veo trato de darles una palabra, porque eso es lo que tenemos que hacer, animar a los que se han perdido. Entonces,
Lo que yo veo aquí es que Dios te da dones, hermano. Y si tú te vas, los dones irán contigo. Y a veces vemos gente afuera que uno dice, Dios mío, pero si este hombre o esta mujer fueran cristianos, harían cosas increíbles para Dios. Pero desafortunadamente usan sus dones para cosas que ni al caso. Para motivos X que no son para la eternidad, amados hermanos. Y todos conocemos gente así. Entonces, Pedro, estando mal, está con sus amigos, está con sus hermanos en Cristo. Él sigue teniendo dones, sigue teniendo habilidades. ¿Sabe pescar? Dios, aunque ya era pescador, Dios le dio la habilidad de pescar. Y Pedro regresa a pescar y van con ellos los demás. Entonces, Pedro sabe que aunque todo está perdido para él, pues de una u otra forma quiere regresar a su anterior vida. Y esto es tristísimo porque si antes Pedro, Juan, los que eran pescadores, si antes vendían una sardina podrida, o si antes ahí le ponían un truco a la pesa, ahora ya no, porque ya han conocido a Cristo. Cuando tú y yo somos cristianos y desatamos todas las palabras, ¿verdad? No tienen parte ni suerte, pero nos llegamos ahí, ya no podemos pecar como pecábamos antes, porque hay algo, hemos conocido al Señor. Y seguramente que Pedro y Juan han tenido un cambio, que les ha durado lo que el Señor con ellos. Es verdad que todavía falta Pentecostés, todavía falta Hechos, es verdad. Pero sus ilusiones, sus sueños, lo que aprendieron con Cristo, se les olvidó. Y regresaron a pescar, ¿por qué no? A lo único que sabían hacer sin Cristo. Entonces, hay cosas que no malvivían, porque no habían entendido que tenían un propósito ahora delante de Dios. No habían entendido que Dios los había llamado a ser pescadores de hombres. Y a veces nosotros nos olvidamos de lo que Dios nos ha llamado, no solamente a congregarnos en una iglesia. Dios te ha dado un objetivo, Dios te ha dado un ministerio, Dios te ha dado una visión como parte del cuerpo de Centro Cristiano. Pero a veces eso se olvida. Y estamos enfocados en nuestros problemas, en lo que a mí me pasa, y no nos damos cuenta de lo que Dios ha depositado en nosotros, hermanos. Yo quiero que esta noche reflexionemos acerca de eso. Pedro sabe que lo único que lo va a transformar, que lo único que va a hacer cambiar su vida, su mentalidad, es un reencuentro con Cristo. Es un reencuentro con Cristo. Y este es el número 3, un reencuentro con Jesús. Puede que tú hayas tenido un encuentro anteriormente o recientemente, pero ¿realmente sigues con Él? ¿Realmente has alimentado esa relación con Jesús? ¿O cuando viene la tormenta nos tambaleamos? ¿O somos cristianos por temporadas? Déjame decirte, amado hermano, que el llamado que Dios nos ha hecho es eterno. Es un llamado constante, es un llamado que siempre está, porque no sé ustedes, pero a mí Dios me hizo la promesa de que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No sé si ustedes se acuerdan, yo sí me acuerdo. Entonces, amado hermano, no perdamos la esperanza. Sabes, en este reencuentro ya no va a haber señales espectaculares, ni se va a abrir el cielo, ni se escuchará la voz del Señor diciendo, este es mi hijo amado. Ya no va a haber eso. En un reencuentro con Cristo, cuando tú ya has caminado con Él, ya no vas a pasar al frente a que te ministren, ni vas a sentir el poder. No, ya no. ¿Por qué? Porque ya lo conoces. Y un reencuentro con Jesús, cuando ya lo has conocido, te has alejado o has sentido que Dios ya no está contigo. El reencuentro es de lo más natural. Es espectacular, pero también es de lo más natural. Es algo tan sencillo y tan simple que ya no hay señales, ya no hay ángeles, ya no se abren los cielos. Y es algo tan natural que podemos nosotros llevar en nuestra vida diaria. Y aquí los apóstoles lo tienen porque dice que pescaron toda la noche. Y pescaron ni una bota, vaya, ni una lata, nada, no pescaron nada. ¿Sabes por qué no pescaron nada?
sabiendo que ya eran pescadores, o sea, pasaron toda la noche intentando pescar. No me digas que no sabían pescar. Bueno, al menos 3 pececillos. O sea, cualquier persona con una cabeza va a tirar la caña y seguro pesca uno. Bueno, ellos siendo pescadores, en toda la noche no pescaron nada. ¿Cree que Dios estaba detrás de todo esto? Yo creo que sí. Y entonces dice que a la mañana siguiente se apareció Jesús y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Él les dijo: echad la red en la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor, es el Señor. Y entonces aquí los discípulos tienen como un déjà vu, amado hermano, porque esto ya lo han vivido. Esto es de Lucas 5. ¿Se acuerda de la pesca milagrosa? ¿Cuántos recuerdan este versículo? Que igualmente están pescando y llega el maestro, pero en aquella se rompen las redes, porque eran muchos pescados también. Y Jesús les dice: venid en pos de mí, yo os haré pescadores, bla, bla, bla. Esto ya lo habían vivido ellos. Esto ya lo habían vivido ellos. Y entonces Pedro se queda: esto ya lo viví. Esto ya lo viví. Y entonces Jesús les dice dónde echar la red. Sacan como 153, no recuerdo cuántos. Y entonces le dice Juan también estaba ahí. Y le dice: es el Señor. Y entonces, ¿qué hace Pedro? Se viste, se avienta y ahí van todos con él. ¿Qué liderazgo, amado hermano? ¿Qué liderazgo tan grande? Todos van detrás quieren verlo. Tienen dudas, pero quieren verlo. No lo reconocen a simple vista, pero saben que es Él, porque lo han vivido. Y muchas veces así nos pasa. Sabemos que es Dios detrás, pero no podemos ver las cosas. Sabemos que es Dios obrando, pero no alcanzamos a entender por qué. Aquí las preguntas las hace Dios, no nosotros. Él es quien hace las preguntas, amado hermano. Amén. Entonces, el reencuentro con Jesús es algo increíble, porque a pesar de que han pescado 153 peces, a Pedro no le importa esto. Es más, Pedro que cuando dijo voy a pescar, no dice la palabra, pero estoy seguro de que se quería ir a llorar. No quería estar con nadie, porque su maestro no estaba. Y entonces van todos, y cuando deja los pescados y ve que es el Señor, y se avienta. Pedro, al que llamaban el hijo del trueno, cuando ve que es su maestro, se avienta, se viste y se avienta, porque es lo más importante. Pedro ha recuperado la esperanza en ese momento, porque Jesús está ahí. Amén. Entonces, Pedro recupera la esperanza en ese momento. Él sabía que le había fallado, él sabía que lo había negado, y Jesús se presenta como si nada. Y ahí está. ¿Y tienen algo de comer? No. Echen la red ahí. Algo tan natural. Y salen los discípulos y dice que ya estaba la mesa puesta. Me encanta porque es la playa, a mí me encanta la playa. Y Jesús estaba ahí. Y ya está ahí, ya está la leña. ¿Puede imaginar esto? Ya están ahí prendidos los tronquitos, ya están ahí los pescados, el pan. Jesús siempre pone en la mesa, para ti y para mí. Él siempre pone en la mesa. ¿Qué hubiera pasado si los apóstoles ahí en su bar, ese loco qué? Aquí hay que quedarnos a ver si pescamos otra cosa. ¿Pero qué fueron ahí? Obedientes. Obedientes. ¿Somos así de obedientes usted y yo cuando Dios nos pide algo? Porque déjame decirte que Dios pide nuestra obediencia. Y esto es importante reconocerlo. El Señor podía preguntarle a Pedro: Pedro, ¿viste que me negaste? ¿Viste que tenía razón? ¿Viste que a la primera de cambios te ibas a ir? Pero no le dice eso. Les pregunta si tienen que comer. Y es más, el Señor está: Pedro, este pescado está buenísimo, quién sabe qué le pusieron, pero está tremendo, me encantó. Y ellos están así viéndolo, y nadie, así,
Dile algo tú, dile algo porque es el Señor, pero ¿qué le decimos? Y estaban incrédulos, comiendo con el Señor, en el cuerpo glorificado de Cristo, y no lo podían creer. Entonces, ¿qué dice? Más adelante, Jesús los alimenta, vino Jesús, toma el pan, les da, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que el Señor se manifestaba. Y entonces dice que le dice a Pedro, no solamente tiene este trato con él, a pesar de que Pedro lo había negado, a pesar de que a la primera todos corrieron y dejaron que el Señor se lo llevaran, el Señor se sienta con ellos a comer. Y a veces no podemos, yo ya no puedo entender eso. Si hubiera sido el Señor o otro más, y llegan y, a ver, ¿cómo me dejaron ahí, me llevaron? Y el Señor les pone la mesa. Cuando tú y yo nos equivocamos, a veces creemos que Dios nos ha hecho a un lado, porque Dios no demanda de nosotros perfección. Dios demanda obediencia y un corazón dispuesto a volver a empezar. Amén. Entonces este reencuentro con Cristo es algo increíble, es algo increíble. Y le dice más, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Sus hermanos, los apóstoles. Y si Jesús te dijera, ponle tu nombre, ¿me amas más que a estos? ¿Quiénes son estos? ¿Tus padres? ¿Tus hijos? ¿Tus hermanos? ¿Lo amas más que a ellos? Oh, híjole, Señor, más que a mis padres sí, pero mi hijo pues depende de mí, a él sí lo amo más que a ti. ¿No? Jesús muchas veces hace esta pregunta, ¿me amas más que a estos? Y si tu respuesta es sí, hay una sola respuesta. Si tu respuesta es sí, a esa respuesta hay una sola respuesta. Vamos a conocerla. ¿Me amas más que a estos? Le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirles por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le respondió, Pedro se entristece aquí. Pedro sabe que Dios es omnisciente. Él lo sabe todo. Jesús sabe todo. Él es Dios. Sabe cuánto lo amas. Porque te está preguntando cuánto me amas. ¿Me amas más que a estos? O sí te amo, Señor, nada más los domingos, pero no tanto. Amo más a mi familia. Entonces, Pedro se entristece y le dice, tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo. Pedro sabe que dentro de sí no es nada. Sabe que puede llorar, puede patalear, dar vueltas de carro, puede matar a una persona por Jesús, pero realmente a la mera hora, ¿Pedro lo amó o lo negó? Lo negó. Y entonces Pedro le dice, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, pero mi amor es imperfecto. Tu amor y el mío son imperfectos. El amor de Dios es perfecto. Eso es lo que tenemos que aprender. Pedro no tiene más que ofrecer, no tiene nada más que dar. Él mira en su corazón y no hay nada, porque Dios lo conoce todo y sabe que a la mera hora Pedro correrá. Y es verdad que le falta a Pedro un encuentro con el Espíritu Santo y le faltan cosas a Pedro, pero sabe que delante de él no hay nada que pueda esconder. Entonces Jesús le dice, apacienta mis corderos. Si tu respuesta cuando Dios te hace esta pregunta es sí, hay una sola forma de demostrarlo. ¿Qué dice la palabra? Apacienta mis corderos. El amor a Jesús se demuestra sirviendo a los demás. Sirviendo a los demás. No lo demuestras con cuánto das de diezmo. Des tu diezmo corto o bajo, a Dios no le importa eso, porque Dios mira el corazón. El pagar el diezmo es parte de tu relación con Dios. Pero realmente la única forma de demostrarle tu amor al Señor es sirviendo. Y para esto, a lo mejor para algunos significa predicar la palabra.
pero a otros significa salir a las misiones, a otro país, en donde si se enteran que eres cristiano te matan, te cortan la cabeza, así. O para otros, el amar a Dios, el servir a los demás, es ser una madre en casa, sirviendo a su esposo y a sus hijos. Para otros puede ser acomodar los carros en el estacionamiento, está sirviendo. Para otros puede ser limpiar los baños. Cuando te dicen, hermano, nos tocan los sugieres, sí, ¿dónde voy a estar? Aquí en los baños. Nada más respiramos hondo, ay, yo tengo que estar aquí limpiando tazas y pisos. En mi casa pago para que lo hagan, ¿no? Casi, casi. Aquí no puede. Una vez un hermano dijo, oiga, hermano, ¿y si le pagamos a alguien para que venga aquí? No, espérame, no se trata de eso. Uno viene aquí a la casa del Señor, a limpiar la casa del Señor, por amor. Para que tú sepas que esto es de Dios y es para su pueblo. Y lo hacemos por amor. Hermano, tengo mucho trabajo. Dios le bendiga, hermano. ¿Quién puede acompañarnos al aseo? Porque cuando es convivio, venimos todos. Pero cuando hay que hacer el aseo, sábado a las 7 de la mañana, la mitad o menos. Ahí ya no amo a tanto al Señor. Hay que pagar a alguien para que venga a limpiar los baños. No. Esto se hace por amor. Y aquí se hace el aseo, así vengan 5. Y nos vamos hasta las 12, pero se hace. Entonces, ¿demuestras así tu amor al Señor o ahí ya no lo demuestras tanto? Es importante reflexionar, amados hermanos. Entonces, Pedro sabe que la única forma de amar a nuestro Señor es sirviéndole. Y le dice más, de cierto te digo que cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. ¿Qué estamos esperando? ¿Ser viejos para hacer lo que nosotros queramos? Aquí dice el Señor que vas a extender tus manos y te va a ceñir otro. ¿Estás dispuesto a eso? ¿O ese ya no es tanto amor? ¿O ese tipo de amor ya no me gusta tanto, Señor? Cuando Juan escribe esto, Pedro ya estaba muerto. Cuando Juan escribe eso, Pedro ya estaba muerto. La tradición dice que Pedro murió crucificado de cabeza, porque dijo, no soy tan digno como mi Señor de ser crucificado como Él. Y pidió que lo crucificaran de cabeza. Eso dice la tradición. Cuando Juan escribe eso, Pedro ya no vive más. Entonces, déjame decir, y por último, hermano, punto número 4, un tratamiento personalizado. Un tratamiento personalizado, tuyo con el Señor. Dice que volviéndose Pedro, le dijo al Señor, sígueme. Entonces, ahí vimos. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Qué raro que Juan escribía, el discípulo a quien amaba Jesús. Jesús nunca dijo, este es mi gallo, ni a este amo más. Juan escribía, el discípulo a quien amaba Jesús, porque él se sentía amado por Dios. ¿Y los demás? A veces sí, a veces no. A Juan intentaron de matarlo muchas veces. Y él seguía poniendo el discípulo a quien amaba Jesús. Jesús nunca dijo, yo amo a Juan, mas sin embargo demostró su amor. Aquí la diferencia es que Juan sentía ese amor. Ese era problema de Juan. Muchas veces como hermanos vemos que a otro le va bien, a otro le va mejor que a mí, y caray, yo creo que a ese lo ama más el Señor. Pero no es cierto, nos ama igual. Aunque trata de diferentes formas, nos ama igual. A ti y a mí Dios nos ama igual. La importancia es que te lo crees o no te lo crees. Porque yo no veo que el Señor diga que dio su vida por unos cuantos. Él dio su vida por todos. El sacrificio perfecto fue por todos y cada uno de nosotros. Entonces,
El trato con Jesús es personal. Dice que Pedro miró que Juan venía atrás y le dijo, ¿y este qué? ¿Y qué le dice el Señor? Si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Como si el Señor le dijera, si quiero ponerle alas y que vuele y se esconda en las montañas hasta que yo regrese, ¿a ti qué te importa, Pedro? Muchas veces estás condicionando tu relación con Dios a lo que le da a los demás y que no te lo da a ti. Porque parece que Pedro tiene una actitud infantil. Dice, ¿cómo me está hablando a mí? Y ahí viene Juan. ¿Se imagina esta escena? Y el Señor le dice, ¿a ti qué? El Señor tiene diferentes formas de tratar contigo y conmigo. Diferentes formas. Y esto lo podemos saber porque no todos somos padres, pero aquí hay padres, pero todos somos hijos. Y yo recuerdo que a la primera cuando yo hacía algo y mis papás me llamaban la atención y se quitaban el cinturón, la chancla, lo que agarraran, y a la primera, no, pero mi hermana, ¿y por qué cuando ella hizo esto? Así. Y entonces queremos, el trato de nuestros padres es diferente. Y no quiere decir que te ame a ti más que al otro, pero a este lo trato de una forma y sé que con esto no me funciona con él. Y a mi hermana, por ejemplo, si la castigaban, ¿sabes qué? No vas a salir con tus amigas. Y a mí me daba igual que no me dejaran salir con mis amigos. A mí me decían, a ti te quitamos la tele. Uy, ahí sí, lloraba, la tele. Entonces el trato es diferente, hermanos. El Señor tenía planes con Juan, que no tenía planes con Pedro, no eran iguales. Dios tiene un trato contigo personal, son diferentes. No te sientas el patito feo de la familia de Dios. Lo que trata contigo es diferente con Él. Recuerdo que en clase de música, cuando, malamente, ¿verdad? Traté de aprender el teclado y entonces teníamos clases en conjunto con el maestro y ahí aprendíamos todos, pero después tenía media hora con el maestro yo a solas, porque me decía, porque lo que a ti te sirve, al otro no. O cuando vas al fútbol, yo entrenaba con mis compañeros, pero si yo quería pulir mi técnica, tenía que llegar media hora con el entrenador antes, porque hay cosas que a mí me funcionan que al otro no. ¿Sí entendemos esta parte, hermanos? Tú tienes que tratar cosas en tu vida que solamente a ti te van a funcionar. Y así me pasa aquí yo 3 horas hablando, lo que a mí me ha funcionado en mi relación con Dios, muchas veces no te va a funcionar a ti. Es una guía, es un ejemplo, pero no va a ser igual, porque tu trato y el mío van a ser diferentes. Al final es amor, al final fue la cruz, al final fue su sangre, al final con todos fue a pescar, al final por todos dio su vida. ¿Sí entendemos esto? Pero el trato es personal. Si tú no desarrollas una relación con tu Señor personal, vas a vivir a merced de lo que diga un predicador. Porque la vida cristiana en parte es iglesia y en parte es en la intimidad. ¿Lees tú en la intimidad o no? ¿O lees nada más lo que se da aquí? Muchas sectas se han hecho porque la gente no ha tenido el coraje de leer la palabra, porque no ha desarrollado una relación con Dios, porque se han dejado guiar por lo que dice una persona. Y Dios habla esta noche y me usa y nos habla a todos, pero a mí me interesa que usted llegue a casa y abra su Biblia y que le diga: Señor, ¿qué tienes para mí este año? No quiero seguir equivocándome, no quiero hacer cosas que no te agraden, quiero dejar de vivir la vida por vivirla, de malvivirla, de no tener una esperanza, de no tener un enfoque, una visión, un objetivo, una meta. Y dejas que otros vivan tu vida por ti, cuando Dios te está esperando y te está diciendo:
sígueme. ¿Te vas a quedar a la orilla o vas a seguir a Jesús? Y si es así, ¿cuánto lo vas a amar? Eso te lo tienes que responder tú. Eso yo no lo voy a responder. Eso yo no lo voy a responder. Eso lo tienes que responder tú. ¿Recuerdan la parábola en Mateo 20:10? En casa lo leemos. Ya tengo el tiempo un poquito encima. Mateo 20:10 es la parábola del buen se me fue la palabra. Ajá. Entonces, esa palabra dice que el Señor contrata a 3 personas y le dice: a ti te voy a pagar tanto, a ti tanto y a ti tanto. Pero dice que seguían llegando los obreros y que le dice: ¿por qué a él le das más y a mí, que yo ya llevo más tiempo, me das menos? Y le dice el Señor: ¿cuál es tu problema? Yo no te estoy haciendo ningún mal. Yo a ti te dije que te iba a pagar tanto. ¿Qué te molesta? ¿Que al que va llegando le doy más? ¿O que soy bueno? Lea la parábola en casa, Mateo 20:10. La palabra dice que los postreros serán los primeros. Y parece que a muchos eso no les parece. Volvemos a lo mismo, un trato diferente. Dios no se queda con nada. Dios te va a dar tu pago y me va a dar el mío. Y no lo amo por eso. Si Dios me quiere poner a barrer las calles del cielo, gloria a Dios. Yo no quiero llegar al cielo y ocupar un puesto importante. Me conformo con llegar al cielo. Llámeme conformista. Yo con estar en el reino de Dios, trapeando con las manos, me doy por bien servido. Entonces, ¿en dónde estás poniendo tu esperanza, hermano, esta noche? Este año que comienza, ¿vas a tener una relación con Dios mejor que la pasada o va a seguir siendo igual? Este año que comienza, ¿quieres hacer cosas grandes para Dios o te vas a sentar a que Dios haga grandes cosas para ti? Yo quiero que Dios haga grandes cosas para mí, pero también quiero sentarme, también quiero levantarme y hacer grandes cosas para Él. En donde Dios me llame, y se lo he dicho. Yo no sé cuánto tiempo Dios nos va a tener aquí, hermanos. No sé si alcanzaré a llegar al 2020. Solamente Él sabe. Mi vida está escrita en sus libros, la tuya también. Solamente Dios sabe. Pero ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a pagar el precio? A decir que sí amas al Señor más que a todas las personas, más que a todas las cosas. Cuando Pedro perdió la esperanza, como conclusión, hermanos, cuando Pedro perdió la esperanza, ya no sabía qué hacer de su vida. Volvió a lo que hacía antes, que era ser pescador. Pero lo que él no sabía era que él ya no era un pescador. Pedro ya no era un pescador. Por eso no pescaron nada. Porque Cristo les había dicho: te haré pescador de hombres. ¿Te has olvidado de compartir el evangelio? ¿Te has olvidado de hablar de las misericordias de tu Señor? Tú ya no eres un pescador. Tú ya no eres un pescador. Tú eres un hijo de Dios. Que al final ser pescador era lo que les daba de comer allá afuera, pero tenía un llamado más importante, que era ser hijo de Dios, que era edificar un reino para la eternidad, no para los hombres, para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nunca te va a pedir que mueras en una cruz por Él. Él ya murió en una cruz por nosotros. Él ya murió. Cristo no te va a pedir nunca que hagas cosas que no. Pero sí te va a pedir que des todo lo que puedas dar por Él. ¿Sí entendemos? Dios nunca te va a pedir que mueras en una cruz, pero sí te va a pedir que des todo lo que puedes dar para Él.
no es perfección, es entrega absoluta. ¿Sí entendemos la diferencia? Es un amor incondicional, es un amor que solamente Él puede poner en el corazón del hombre. Es algo que va más allá de lo que yo pueda decir. Tienes que experimentarlo, tienes que vivirlo, tienes que sentir que aunque todo vaya mal, que aunque la tormenta esté, tu ancla está puesta en Cristo. Aunque pasen cosas que a veces no nos imaginamos, que no nos podemos preparar, cuando un ser querido se va, cuando perdemos un trabajo, cuando todo está oscuro, y digo: Señor, yo he creído en ti y no esperaba esto. Dios también está a tu lado. Lo importante es de que si tú te has dado cuenta que Él sigue o no pusiste tu esperanza en Él, tu ancla no estaba en Cristo, porque la tormenta llegará, hermano. Aunque lo declare o no lo declare, la tormenta va a llegar. Nuestra fe tiene que ser probada y tiene que ser pulida como el oro, dice la palabra. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Padre, damos gracias esta noche. Gracias porque no es un año más de vida. Quiero comenzar este año, Señor, con tus sueños. Quiero comenzar este año con tus objetivos, Padre. Ayúdame a que tu palabra se haga vida en mi corazón, Señor. No quiero seguir siendo el mismo. No quiero, Señor, seguir equivocándome en tomar malas decisiones, Padre. Sé que no soy perfecto, pero sé que tú estás conmigo. Y toda decisión, toda cosa que yo haga, quiero ponerla delante de ti, amado Dios. Quiero que tú seas mi Señor para siempre. Quiero que mi ancla esté puesta en ti, amado Jesús. Y que aunque vengan tormentas, Señor, que aunque vengan valles de tristeza, que aunque venga dolor, yo estaré contigo, Señor, y tú estarás conmigo. Porque tú eres el centro de mi vida, Dios. Y no quiero pasar un día más sin hablar contigo, sin poner mi vida delante de ti, Señor. Sé que a veces me dejo guiar por el mundo y a veces las noticias del mundo, Señor, me roban la esperanza. Que a veces creo que por tal gobierno, por tal trabajo, por tal persona, las cosas van a estar peor. Pero me olvido por completamente de ti, Señor, y te pido perdón por eso. Porque tú siempre has tenido el control de mi vida. Porque tú siempre has estado al lado de mí. Y yo quiero, Señor, este año, que mi relación crezca contigo. Quiero poder mirarte cara a cara algún día y darte gracias todos los días. Quiero poner mi ancla en ti, amado Jesús. Quiero vaciar mi corazón, Señor. Quiero cantarte alabanzas. Quiero crecer, Señor. Quiero conocerte más. Quiero que hables a mi vida. No quiero que alguien más me cuente de lo que hiciste por mí. Quiero tener un encuentro día a día contigo, Señor. Estoy cansado de que alguien más me hable de ti. Quiero yo conocerte, tener una relación y que te perfecciones en mí. Que el que comenzó la obra termine su obra en mí. Quiero una relación contigo, Señor. Quiero que la persona que yo era hace 5 o 10 años, dentro de 1 o 2, no sea la misma. Porque tú me has hecho madurar, porque tú me has hecho crecer, me has hecho ser el hombre que soy hoy. Quiero tener una relación contigo que transforme toda mi vida, Señor. Ayúdame a ver con los ojos espirituales. Ayúdame a entender más tu palabra, Señor. A que mi carne se haga menos, pero que tú te hagas más grande dentro de mí, Señor. A que yo me engüe para que tú crezcas. No quiero estar aquí viendo la vida pasar, Señor, sin tener una relación, sin experimentar un reencuentro contigo, Señor. Si me he alejado de ti, perdóname. Tú ora ahí delante de Dios, hermano. Abre tu boca, dile a Dios qué quieres para este año. Quieres que alcance a tu familia, que alcance a tus hijos, que les dé una oportunidad de creer en Él, que te dé un nuevo trabajo. ¿Qué es lo que quieres tú delante de Dios? Ya no quiero ser el mismo, Señor.
delante de ti. Quiero mirar atrás y no reconocerme, porque tú me sigues transformando día con día. Quiero hablar de tu palabra, quiero compartir el evangelio. Pon el querer como el hacer por tu buena voluntad en mi corazón. Quiero ser un instrumento de tu gracia. Quiero sanar enfermos. Quiero que me des más para compartir con los que no tienen. ¿Qué es lo que quieres? Ponlo delante de Dios. Yo no puedo hablar por ti, amado hermano. Pon tus sueños delante de Él. Gracias, amado Señor. Gracias porque cuando tú me sacaste del mar, cuando tú me sacaste de tanta oscuridad, no solamente perdonaste mis pecados, sino que me has dado vestiduras nuevas, me has dado un nombre diferente, me has dado un propósito, Señor, me has dado una visión, me has dado cosas que el mundo no puede dar. Mi fe no es mi trabajo, mi fe no es ni siquiera la gente que amo, que te doy gracias por ella, porque los amo y siento tu amor en ellos hacia mí. Son importantes para mi vida. Gracias por la gente a mi alrededor. Pero lo más importante en mi vida eres tú. Y así lo proclamo, Señor. Así lo proclamo. Tú eres el centro de mi vida. Tú eres lo que más anhelaba, tener una relación contigo. Gracias, Señor, porque tú nunca te has ido de mi vida. Siempre has estado ahí. Y mi ancla está puesta en ti. Te pido, Señor, que perdones todos mis pecados, que me sigas transformando. Perdón si me alejé. Sigue orando en tu lugar. Quiero dirigirme a los que están aquí por primera vez y decirte que esto no es una coincidencia, que Dios tiene un plan para tu vida y que así como estabas tú, así estuve alguna vez yo. Con muchas dudas, sin responder, pero con un corazón deseoso de agradar a Dios. Dios tiene un plan para ti. Si estás aquí o me escuchas, entrégale tu vida a Dios. Y ayúdame a hacer una oración junto con la iglesia, por favor. Y repitan conmigo, por favor. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias porque hasta este día has estado conmigo. Yo te pido perdón por todos y cada uno de mis pecados. Reconozco que he vivido lejos de ti y hoy me arrepiento, Señor. Te pido que entres a mi vida, que me hagas una nueva persona. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.